Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Además, este fanfic es una continuación de uno que ya he subido. Te recomiendo que lo escuches antes de ver este. Dejaré el link de la lista de reproducción para que vayan a verla. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku sonríe desde su lado mientras observa al director desde el otro lado de la vitrina. Lo acompañan Aizawa y Naektai, quienes se unieron a su reunión repentina. Para ser honesto, no los había visto desde el interrogatorio de la policía después de su arresto. La mayoría de ellos habían cambiado desde la última vez que los vio. La bolsa de los ojos de Aizawa es más visible que antes y hay algunas cicatrices en su brazo ocultas por su atuendo negro, pero aún podía ver las cicatrices en la muñeca que sospechaba que se habían extraído de la parte superior del brazo. Naektai todavía lucía igual con sus trajes y corbata, pero su rostro se veía más cansado y cansado de lo habitual. Pero Nezu sigue siendo el mismo con sus pequeños trajes que describen su aura principal. Los tres tomaron una silla que les había proporcionado el guardia. A juzgar por la silla que se acercaba, Izuku supo que esta iba a ser una larga conversación, así que cerró su libro y lo colocó sobre su cama. El resplandor. Izuku levantó una ceja y giró la cabeza hacia el mamífero, que identificó el libro que sostenía. Es una famosa novela de misterio de los viejos tiempos, antes de que se descubrieran peculiaridades, ¿verdad? Si no me falla la memoria, la escribió Stephen King, ¿verdad? Preguntó Nezu a Izuku, quien simplemente sonrió ante la pregunta. Nunca supe que te gustaba esta cosa vieja. Pensé que ya la había olvidado. Izuku se rió entre dientes mientras sostenía el libro. Bueno, siempre me han fascinado los misterios y los acertijos. Es uno de mis pasatiempos, respondió Nezu. Izuku miró a los tres y comenzó a preguntarse con qué pareja se encontraría el visitante de hoy. Esperaba que Tsukauchi se uniera hoy, pero no vio al detective con su característico abrigo marrón y sombrero. Los únicos que están aquí son el director con su característico traje y un par de zapatos naranjas, Aizawa con su habitual mirada soñolienta y aburrida, y Naektai con su traje gris y corbata roja con lunares blancos. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes, caballeros? ¿Seguramente no vinieron hasta aquí solo para pedir por mi bienestar?, preguntó Izuku juntando ambas manos y sentándose en la cama antes de colocar el libro sobre su cama. Los tres permanecieron sentados sin saber cómo abordar el asunto. Sabían el motivo de haber venido hasta aquí para encontrarse cara a cara con Izuku, pero una vez que lo vieron y llegaron aquí, todas esas razones comenzaron a evaporarse en el aire. Nezu, que estaba sentado en el medio, comenzó a dirigir la conversación. Izuku, nos gustaría hacerte varias preguntas, ¿te parece bien? Nezu se inclinó hacia adelante desde su silla, dándole toda la atención que buscaba. Izuku levantó la ceja después de escuchar la palabra que salía del mamífero. Pregunta. Si ese es el caso, ¿por qué no traes a Tsukauchi aquí? Seguramente él está más en forma para el trabajo que Naektai, dice mirando al héroe alto y flacucho de cabello verde que se viste como un empleado de oficina. El resto se quedó rígido e intercambiaron miradas oscuras y significativas. Es cierto que lo que Izuku acababa de decir es que el don de Tsukauchi es el más adecuado para este trabajo. Con su don de detector de mentiras, podía saber fácilmente si Izuku estaba diciendo la verdad o no, pero no podían decir que estaba ocupado atendiendo un problema más importante. Nezu comenzó a moverse nerviosamente en su asiento. Una acción que no mucha gente pensaría que el director de la UA fuera capaz de hacer. Había repasado toda esta conversación en su cabeza al menos una docena de veces. Pero por alguna razón, ahora que estaba sentado cara a cara con el chico, le resultaba difícil decir lo que quería. Para ser justos, Nezu nunca había estado en una situación como esta. Al ver que el director todavía se sentía incómodo, Aizawa decidió tomar la iniciativa en el asunto. Tsukauchi está ocupado en este momento con otra tarea. Además, sé que ni siquiera intentarás mentirnos a todos en este momento, ¿correcto? Respondió Aizawa mientras Izuku le sonreía. Es cierto. Por supuesto, adelante. Izuku hace un gesto con la mano para darles la señal de que comiencen con el interrogatorio de inmediato. Tanto Aizawa como Naektai también comienzan a corregir su postura al igual que Nezu. Naektai sacó una grabadora de su maleta y la presionó para grabar toda la conversación como parte de la evidencia. Muy bien, comencemos, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si empezamos por respondernos sobre lo que sabes acerca de esta imagen?
Naiktai sacó un documento lleno de imágenes de su maletín y lo colocó en el compartimento de su celular. Izuku dio un paso adelante y fue al otro lado de la caja para agarrar el documento. Lo recogió y vio fotos de 3 individuos mutados. Algunos de ellos se habían transformado en algún tipo de monstruo o personas mutadas. Algunos de ellos tenían la cara marcada y mutilada. Izuku garabateó las imágenes una tras otra antes de mirarlos. Mutantes, fenómenos, no sé. ¿Qué estoy buscando? Izuku mira a Naiktai. Encontramos a algunas de estas personas en una agencia de héroes en las afueras de Yamaguchi. Uno de ellos es un héroe profesional que acaba de comenzar su debut junto con 2 de sus compañeros. Algunos de ellos tenían cicatrices en sus rostros y uno de los compañeros se transformó en algo horrendo, explicó Naiktai. Parece que ya están muertos. ¿Cuándo se tomó esta foto?, preguntó Izuku. Hace 2 días. Los 3 murieron en la agencia, la señora de la limpieza los encontró así, respondió. Justo después de que Naiktai termina de hablar, Izuku arroja perezosamente el documento sobre su cama mirándolos mientras observa a Naiktai con un ojo aburrido. Bueno, ¿por qué me lo pides? En caso de que los 3 sean ciegos, he estado en una celda de detención durante más de 4 meses. Y antes de que compruebes a tu principal sospechoso, ¿no crees que esto tiene que ver con uno de tus secretos gubernamentales? Escuché que los desechos tóxicos podrían cambiar a las personas en menos de un día. Izuku ridiculiza las sospechas de Naiktai sobre él. Sabemos que no has salido de tu celda, pero esperábamos que pudieras ayudarnos con esta pequeña investigación, dijo Aizawa por primera vez que estaba aquí. Izuku giró la cabeza hacia él antes de comenzar a reír. ¿Qué tan estúpido crees que soy? No voy a ayudarlos a ustedes, héroes, a limpiar su desastre y dejar que todos se lleven el crédito por ello. Izuku giró la cabeza antes de dirigirse a su cama. Mira, estoy feliz por la visita, aunque se retrase 4 meses. Pero no voy a regresar a Japón. Pasé 75 años planeando mi venganza. Conspirando sobre cómo debería terminar con sus vidas y a dónde me llevaría eso. Encerrado en una especie de refrigerador futurista mientras permanecía congelado durante 2 meses. Izuku se paró cerca de su cama mirándolos. Los 3 lo miraron y pudieron ver la mirada enojada en sus ojos. Pensar que así es como terminó siendo el monstruo que aterrorizaba la ciudad. Renunciando a su cruzada así como así mientras esperaba la oportunidad de abrir la puerta y dejarlo salir. Es casi como si se encontraran con un león hambriento listo para ser liberado en la naturaleza. Recuperando la compostura, Aizawa decidió tomar la iniciativa. Está bien. Investigaremos el asunto por nuestra cuenta, dijo Aizawa. Comencemos con el primero. ¿Dónde está el Codex Gigas? El libro que robaste en Suecia. ¿Es seguro?, dijo simplemente, pero Aizawa no se sintió satisfecho con la respuesta. Izuku, necesitamos que nos entregues el libro. Ese tipo de poder no debería recaer en manos de nadie en primer lugar, respondió Aizawa. Pero está bien que ustedes lo tengan. El libro en sí es un tabú para la humanidad. Nadie debería tener ese tipo de poder en primer lugar, de hecho, el libro en sí no debería existir en primer lugar, respondió Izuku, fulminando con la mirada al hombre desaliñado. Esas palabras fueron más que suficientes para que Aizawa se congelara como un bloque de hielo. Sabía que el libro en sí era algo demasiado grande para que una sola persona o un grupo lo tuviera en sus manos. Las únicas personas que sabían sobre el libro en sí eran las personas que estaban en la habitación cuando la gente de Suecia llamó durante el caos. No es como si fuéramos a encerrar el libro y guardarlo para su custodia. Incluso nosotros admitimos que el libro en sí es peligroso. Por eso planeamos destruirlo en primer lugar. Aizawa se frotó la nuca. Izuku suavizó la mirada, pero no la apartó. Admiro tu resolución, pero el libro se queda conmigo. Fin de la discusión, dijo Izuku, poniendo fin a la discusión. Mira, entiendo que trataste de engatusarme con todas estas preguntas, pero ambos sabemos que no es por eso que viniste aquí, ¿verdad? Puso su espalda contra la pared mientras cruzaba ambos brazos y los miraba, especialmente en dirección a Nezu. Querías saber sobre el otro lado del mundo, ¿correcto? Los 3 parecían tensos mientras Izuku los fulminaba con la mirada. Parecía que Izuku había descubierto fácilmente su verdadera intención de venir aquí. Ninguno de ellos intentaba negarlo, pero ver cómo Izuku pudo darse cuenta los asombraba, especialmente a Nezu. ¿El otro lado?, preguntó Naiktai juguetonamente, tratando de actuar como si no se diera cuenta. El infierno, el cielo. Eso es lo que querías saber, ¿no?
El otro lado del mundo en el que vivíamos, dijo Izuku sabiendo que había dado en el blanco. Los tres adultos en la torre mantienen su espera en silencio durante unos segundos y Nezu comienza a dar sus respuestas con impaciencia. Sí. Hemos llegado a conocer más detalles sobre el nuevo continente del mundo inexplorado. Nezu casi se siente apurado. Izuku, eres la única persona viva en este mundo que ha estado muerta y ha vuelto a la vida. En este momento, posees el conocimiento de ambos mundos, lo que podría ser beneficioso para nosotros y para todos en este mundo. Nezu miró a Izuku esperando su respuesta. No lo admitiría, pero la oportunidad de explorar algo nuevo como esto le trae algunos desafíos al director. Es un mamífero híbrido que ha sido bendecido con una peculiaridad de alta especificación. Demuestra que es una anomalía en este mundo. Pero algo así como el infierno y el cielo. El mundo celestial que está fuera de su alcance. Necesita saberlo. Como la criatura más inteligente de Japón, seguramente se sentiría tentado a aprender sobre eso. Desde que Izuku le demuestra que realmente va a regresar de entre los muertos y que la prueba viviente de que lo imposible es posible, no puede ocultar la emoción que siente en su interior. La oportunidad de aprender algo que está fuera de su norma, algo religioso y de la época bíblica. Nadie se sentiría tentado a hacerlo, especialmente Nezu. Tal vez podría descubrir el misterio de la vida y la muerte en sí. Ten cuidado, Nezu. ¿No querrás abrir una caja de Pandora que no puedas cerrar?, lo interrumpió Izuku y le advirtió. Cruzó las manos sobre el pecho antes de bajar un poco la cabeza mientras sonreía mirándolos desde su flequillo verde oscuro. Sí, lo sé. Mi equipo y yo lo aprendimos todo. La totalidad del infierno y el cielo. Lo he visto con mis propios ojos. Las pupilas de Nezu se abrieron de par en par cuando esas palabras salieron de su boca. Si el pelaje de Nezu no fuera ya blanco, Izuku estaba seguro de que lo habría vuelto blanco, a juzgar por la expresión de su rostro, la entidad celestial y su historia. Incluso el secreto del mundo en el que vivimos. Los tres abrieron los ojos como platos porque no podían creer lo que estaban escuchando en ese momento. Nezu agarró su pata con fuerza mientras esperaba el suspenso. Todas las respuestas sobre el mundo desconocido se revelarán en este momento. Tanto Aizawa como Naiktai tragaron saliva esperando la respuesta que vendría de él. Pero nadie está más emocionado por saber más que el propio Nezu mientras sacude su pata con entusiasmo esperando que llegue el momento. Pero Nezu, no deberías apresurarte demasiado todavía. Izuku dijo que los tres dejaron de contener la respiración. Cualquier emoción que emanara de Nezu de repente se evaporó en el aire, dejándolo aturdido por la incredulidad, sintiendo que simplemente se emocionó y alguien vino y reventó la burbuja. Sigue avanzando y sigue tu camino de vida a partir de ahora. Incluso si te lo cuento todo, no hay nada que puedas hacer ahora mismo, mi equipo y yo, probablemente aprendimos mucho más de lo que se necesita saber en el infierno. Tómate un momento y observa el mundo con tus propios ojos. Pero, si todavía insistes en aprender sobre él, puedo contártelo, dijo Izuku mientras los miraba esperando su respuesta. Los tres se miraron entre sí, preguntándose si ir o no. Estaban convencidos de que podrían obtener la respuesta que buscaban, pero una vez que escucharon la advertencia de Izuku, comenzaron a cuestionarse. ¿Realmente importa conocer el secreto del mundo? ¿Pueden comprenderlo y obtener una perspectiva sobre él? No saben si tuvieron el coraje de abrir la caja de Pandora frente a él. Algo así seguramente sería tentador para ellos, especialmente para Nezu. Finalmente podría resolver el misterio de la muerte, predecir el resultado de la vida y la muerte, el concepto de vida. Toda la respuesta está detrás de una pared de vidrio justo frente a él. Una sola palabra. Un simple sí le daría todas las respuestas que necesitaba escuchar. Pero, de alguna manera, tenía demasiado miedo de escuchar la respuesta. ¿Y si la respuesta era demasiado para él? El estrés y la presión de averiguar la respuesta lo destruirían mentalmente. Pero, ¿vale la pena correr el riesgo? No, no es necesario que hables de ello. Creo que me puse un poco impaciente, admitió Nezu dejando el tema de lado. Izuku sonrió con su mano todavía cruzada sobre su pecho mientras finalmente se relajaba mientras miraba al mamífero blanco. Un día, tal vez lo entiendas. Hay cosas que deberían dejarse de lado por nuestro bien. Podrías decir que somos los desafortunados. Pero déjame darte una pista al respecto. El Codex Gigas que encontramos en Suecia, lo vi 2 veces antes del ataque de hace 4 meses. Izuku cerró los ojos después de darles la pista que necesitaban. Tanto Nezu como Aizawa abren los ojos con incredulidad. Él vio el Codex Gigas 2 veces en su vida.
Pero, según el informe de la Biblioteca de Suecia, el libro nunca había salido de su caja fuerte en mucho tiempo, y dudan que Izuku pudiera reservar un vuelo a Suecia solo para ver el libro en exhibición antes de robarlo. Están tratando de reconstruir la línea de tiempo en su cerebro de dónde pudo Izuku ver el libro. ¿Es antes de morir o después? Sin embargo, Night Tai permaneció en su asiento en silencio, tratando de procesar la repentina información que le llegaba. Podía sentir que el cabello de su cabeza podía volverse blanco en cualquier momento. Entonces, de repente, Izuku lo llamó. Night Tai, ¿tienes alguna noticia de hace 4 meses? Preguntó Izuku. Night Tai se despertó de su trance después de que Izuku le hiciera una pregunta. ¿Informe de noticias? Cualquier plataforma de cualquier país está bien. Aunque yo prefería las de Japón. Night Tai parecía confundido con su pedido, pero luego abrió su teléfono y lo desplazó hasta encontrar la noticia que estaba buscando. Tenía una idea de lo que estaba buscando, así que debería ser más fácil para él. ¿Es este el que estás buscando? Night Tai colocó el teléfono sobre el cristal mientras Izuku veía el titular de la noticia. Era de hace 4 meses, justo un día después de que terminara la guerra. No necesitaba leer la noticia entera porque el titular era más que suficiente para responder a su pregunta. El paria del infierno ha sido derrotado. Los héroes triunfan. Izuku apretó la mandíbula mientras curvaba el labio mientras terminaba de leer las noticias. Otra mentira dicha por el gobierno si tuviera que adivinar. Night Tai y Aizawa miraron a Izuku con una expresión de asombro. Ambos parecían incómodos después de que se proclamara ese comentario repentino. Night Tai preguntó tratando de disimularlo, pero Izuku pudo ver la mentira que venía de ellos. Izuku juntó ambas manos mientras miraba al hombre con anteojos. Sé que los medios de comunicación cometieron un error con las historias. No capturaste ni derrotaste a ninguno de ellos. Diablos, probablemente tuviste un momento tan difícil que simplemente se rindieron en el acto, ¿verdad? Preguntó Izuku en broma y eso fue todo lo que se necesitó para romper la poca confianza que quedaba en el rostro de Night Tai. ¿Cómo hiciste? Sé lo que vi. Hiciste un cambio de titular en las noticias para mostrar tu fuerza, ¿no? Que los héroes siguen siendo confiables y tienen su valor. Si la noticia de que los marginados del infierno se rinden, ustedes, los héroes, seguramente perderán su dignidad aún más que ahora. Diablos, su nación probablemente ya sea el hazmerreír del mundo entero por haber sido aplastada por 6 individuos. En ese momento, supieron que la declaración de Izuku era correcta. Si los medios de comunicación se enteraban de la falsificación de la noticia, el reportero tendría un día de campo exponiendo a los héroes que son. Su credibilidad caería aún más de lo que ya ha caído. El gobierno ya había emitido un informe falso sobre su arresto para demostrar que Japón no había caído todavía y decidió alterar la noticia. No les gustó en absoluto sabiendo que un encubrimiento de este tamaño seguramente les explotaría en la cara una vez que se descubriera, pero si no lo hacían, entonces no quedaría ni una nación. O peor aún, la frontera de Japón podría ser cerrada por todo el mundo dejándolo aislado. Tuvimos que hacerlo para mantener la estabilidad del orden en sí. La credibilidad del héroe sufrió un duro golpe cuando anunciaste el crimen de All Might por su negligencia y, dado que es un héroe conocido por todo el mundo, no nos queda otra opción. Si se supiera que ni siquiera nosotros pudimos capturar a 6 personas, entonces los héroes se verían obligados a retirarse uno tras otro. Aizawa admitió que sabía que no estaba de acuerdo con el plan, pero que tenía que hacerlo. No todos los héroes son corruptos y malos, Izuku. Algunos de ellos verdaderamente tenían el compromiso y la mentalidad para serlo. Durante la guerra, viste que no todos los héroes hacen esto solo para obtener fama o gloria. Algunos de ellos arriesgan sus vidas porque tienen el corazón y la voluntad de serlo. Para proteger a los inocentes y defender su hogar. Eso es lo que realmente es un héroe. Izuku miró fijamente a Aizawa después de oírlo pronunciar el discurso. Sabe que no todos los héroes están corrompidos como algunos de ellos. Algunos de ellos realmente quieren salvar a la gente. Escuchó de uno de los guardias que los 10 mejores héroes de Japón estaban luchando contra el Eisburner durante la guerra solo para alejar a la criatura de los civiles. Tuvo que admitir que requirió cierto compromiso y agallas, considerando lo peligroso que era tratar con la criatura. Es cierto, admito que no todos los héroes son corruptos y codiciosos. Pero eso aún prueba mi punto. El heroísmo ya no es una profesión, es simplemente un negocio para que todos engorden sus bolsillos. Todo lo que necesitas es un cordón y cuero alrededor de tu cuerpo y una peculiaridad genial y puedes ser un héroe, ¿no es así? Preguntó Izuku. No es solo el uniforme lo que hace a los héroes.
La determinación, la voluntad, el impulso, el espíritu, todas esas cosas son las que hacen a los héroes quienes son. Admito que algunos héroes han olvidado esos principios y morales, pero eso no significa que ya se hayan ido, dijo Night Tai tratando de influir en el asunto. Sí, es cierto. Pero la base en sí había desaparecido o había sido reemplazada por la codicia, el ego y el orgullo. Todas esas cosas son la base en la que vivimos ahora. Si los héroes tenían una fuerte peculiaridad, obtenían el reconocimiento del público y los medios. Si no, entonces no eran más que pasto para los más fuertes, respondió Izuku para demostrar su punto. El resto no lo podía negar, pero es verdad. La mayoría de los héroes actuales han perdido su estándar de forma masiva. Ser un héroe no es tan difícil como antes, se ha vuelto más fácil con casi cero estándares o criterios. La mayoría de las escuelas de héroes dejan entrar a cualquiera sin realizar una verificación de antecedentes de cada uno de los estudiantes. A excepción de UA, Shiketsu y Ketsubusu en Japón, la mayoría de las escuelas no se molestaron en verificar si sus estudiantes tenían antecedentes penales o de acoso escolar en su expediente escolar o cualquier manipulación del documento. Por eso, la mayoría de los héroes empiezan a renunciar o a darse por vencidos después de la guerra. Alrededor del 30% de los héroes anuncian su retiro o renuncian a los pocos días de terminar la guerra. Incluso hoy en día, los héroes siguen cayendo como moscas. No pudieron soportar la presión o el estrés de la responsabilidad de ser un héroe, arriesgando su vida. Todos pensaron que serlo era una forma rápida de ganar dinero y tener una vida fácil con fama y gloria. Pero una vez que hicieron el trabajo y se enfrentaron a la tarea en cuestión, la mayoría de ellos no pudieron estar a la altura de las circunstancias. Casi todos los héroes que debutaron en los últimos 2 años tuvieron que retirarse o intentar mantener una apariencia cuando todo no era más que una fachada. La guerra no es más que un proceso de eliminación para ver quién va a sobrevivir. Los fuertes y los débiles son elegidos uno tras otro, y los que no pudieron sobrevivir se quedarán atrás. Al ver la mirada de confusión en los rostros de los tres, Izuku decidió dejarles caer otro hecho en la mano, tratando de darles algo para procesar en el futuro cercano. Déjenme preguntarles algo a todos. ¿Qué sucede cuando un monstruo atrapado es liberado después de perder su fuente de alimento? ¿Pueden controlarlo o mantenerlo a raya? Tanto Aizawa como Night Tai miraron confundidos ante la pregunta, mientras Nezu permaneció en su asiento, tratando de entender de qué estaba hablando. Entre la facción de héroes y villanos, ¿quién es el que gobierna actualmente la nación? Sabemos que para los héroes, automáticamente recaerá bajo la responsabilidad de Endeavor mantener a la nación como el nuevo símbolo. O quizás uno de los 10 mejores héroes será el nuevo símbolo. O quizás uno de los novatos dará un paso al frente y resurgirá de las cenizas. ¿Pero qué pasa con los villanos? ¿Quién dirige los espectáculos desde detrás de la cortina? Podrían ser los Shigaraki y la Liga. O quizás un grupo de villanos de otro país decidió colarse y gobernar la clandestinidad. O quizás hay un recién llegado que va a triunfar. Y no olvidemos a los justicieros, también tienen algunos bastante locos. ¿Quién se pondrá del lado de quién? ¿Quién traicionará a quién? Dijo Izuku en voz alta. All Might subió a la cima como el símbolo de la paz con su archienemigo All For One como el símbolo del mal. Ambos habían renunciado a su trono este año. Han pasado 4 meses desde que terminó la guerra y hay más villanos entrando en esta instalación y muchas otras. Los viejos villanos se volvieron más inquietos que antes y un nuevo grupo de villanos había comenzado a fluctuar más que en los últimos 4 meses. ¿Sabes lo que eso significa, no? Solo hay un trono en cada facción. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Todos esos villanos ahora mismo están a punto de tener una lucha por la supremacía. La guerra más grande desde que All For One reinó hace más de 100 años. Y está sucediendo justo en tu nación mientras hablamos. Izuku grita su premonición sobre la situación japonesa actual, ya que tanto Nezu como Night Tai de alguna manera podían imaginarla. Es cierto que la mayoría de los villanos en Japón han estado más activos y parece que están surgiendo más villanos, de los que no han oído hablar. Algunos de ellos están causando estragos en la ciudad y están empezando a ser más valientes que antes. Con su número y mano de obra actuales, no tienen suficientes héroes para cubrir toda el área. Con la ausencia de All Might como el símbolo de la paz, la tasa de criminalidad de Japón ha aumentado exponencialmente en los últimos 4 meses, desde robos menores hasta una gran destrucción. Si esto sigue así, no quedará ninguna nación de Japón. Lo que marca la diferencia es que Izuku solía ser el hombre del saco que mantenía al villano bajo control.
La mayoría de la pandilla de villanos había oído hablar de la brutalidad y la crueldad que ejercía sobre quienes lo desobedecían. Al principio, no se toman su crimen muy en serio. Pero después de que derrotó a All for One en camino y logró matarlo en televisión en vivo, esa es toda la bandera de advertencia que el villano necesita mantener baja. En su ausencia, los villanos comenzaron a salir de su escondite y comenzaron a hacer sus movimientos. Algunos nuevos villanos ya están dándoles problemas a los héroes, como Urble, Douglas o Nyx. Incluso los viejos villanos del regimiento anterior han comenzado a regresar estos días. Cuando Izuku detecta que la conversación está llegando a su fin, regresa a su cama solo para ser detenido por las palabras de Nezu. Entonces, ¿por qué no nos ayudas? Izuku se detiene y gira la cabeza hacia Nezu. Dijiste que el estándar de héroe ha caído. Así que ayúdanos a elevarlo una vez más. Tú, más que nadie, deberías saber muy bien el verdadero significado de los héroes, así que ¿por qué no ayudas desde el sistema? Reforma la sociedad que desprecias en algo de lo que puedas estar orgulloso en el futuro. Ayúdanos a asegurarnos de que lo que te pasó a ti no se repita en la próxima era. Nezu le ofreció las oportunidades. Izuku lo miró por un momento antes de empezar a reírse suavemente. Pero esa risa se convirtió lentamente en una carcajada que resonó en toda la celda. Oh, lo conseguiré. Es un hombre astuto, director Nezu. Izuku miró fijamente al mamífero mientras sus ojos se cruzaban. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aizawa sin entender lo que estaba pasando. Nezu aquí quería que yo fuera su campeón de carreras de caballos ya que los héroes ya están colgando de su hilo, ¿no es así? Preguntó Izuku con todos los dos adultos en la habitación mirando al director. De repente, todo se detuvo en la habitación. Un silencio sepulcral invadió toda la zona común después de oír eso. Un silencio tan potente que se podía oír caer un alfiler al otro lado de la habitación. En su confusión, Izuku miró a su invitado y centró su mirada en Nezu específicamente, solo para ver que todos lucían una serie de expresiones de asombro. Pero lo que realmente lo conmocionó fue la evidente confianza en la expresión de Nezu. No es mi intención total hacerlo, pero si tuviera que explicarlo, entonces sí lo es, admitió Nezu. Nezu, ¿qué está pasando? Preguntó Naektai en voz alta hacia el mamífero que claramente se sentía excluido y no solo él, sino Aizawa siguió en su dirección levantándose de su silla y mirando a su jefe. Lo que intento decir, es que Nezu quiere que sea un héroe y si tuviera que adivinar, también tendría que quedarme en la, dijo Izuku sabiendo muy bien la intención del director. Todos los adultos miraron al mamífero esperando su respuesta. Ninguno de ellos lo vio venir. Pensaron que el motivo por el que habían venido hoy era simplemente para tener una conversación y discutir el asunto en cuestión. No para llegar a un acuerdo, y mucho menos para convertir a Izuku en un héroe. Debes estar loco, Nezu. No estoy hecho para ser un héroe, espetó Izuku mientras levantaba una ceja con incredulidad. La sola idea de que de alguna manera se convierta en un héroe es más que ridícula. Abandonó el concepto de heroísmo durante mucho tiempo, sabiendo que ser un héroe no es un deber sino una profesión para la mayoría de las personas en estos días. Sin mencionar que ver a su hermana y sus amigas siendo el principal ejemplo de los héroes de hoy en día es suficiente para que Izuku lo sepa. Pero pensar que Nezu le está ofreciendo una oportunidad para que él sea uno es algo que no esperará en absoluto. El antiguo él estaría saltando mientras lloraba, pero ahora mismo, es tan estoico como una estatua y no muestra ningún signo de emoción en absoluto con la oferta. ¿Es esta la mejor oferta que podrías ofrecerme? ¿Ofrecerme ser un héroe? ¿Sabes, para un tipo que está bendecido con un don de alta especialización, seguro que estás tomando una decisión tonta en este momento, respondió Izuku a través del cristal de la celda. Izuku, seguramente no pasarás el resto de tu vida viviendo dentro de un cuadrado de 3×3 pulgadas de concreto y gas nitrógeno. Preguntó Nezu mirando directamente al chico de cabello verde esperando que viera razones. Izuku se encogió de hombros. No veo por qué no. Incluso si mostrara algún interés en unirme, no obtendrías nada de lo que quiero, no trabajo gratis, argumentó sobre la situación. Por supuesto que no. Nuestro trato es simple. Tú nos ayudas a reformar la sociedad y te permitimos visitar al resto de tus compañeros una vez al mes. Nezu habló y Izuku miró al director tratando de leer si estaba mintiendo o no, pero el mamífero tenía una cara de póker bastante buena. ¿Y cómo reformo la sociedad si se me permite la pregunta? Izuku miró hacia los tres esperando que su genial plan comenzara a cocinarse, ya que no podía creer que el público apoyara la idea en primer lugar. Nezu agarró la maleta de Naektai y sacó un sobre marrón con una etiqueta roja en la portada.
Los ojos de Naita y Aizawa se abrieron de par en par al conocer el documento y su contenido. Ambos no podían creer lo que el director Nezu estaba pensando en ese momento. Pero, de nuevo, Nezu no es exactamente un hombre simple que la gente común pueda entender fácilmente. Lo arrojó al compartimento para que lo tomara Izuku. Izuku fue al otro lado, lo agarró y encontró un documento con un título llamado Proyecto WDRF en una etiqueta roja. Izuku rápidamente abrió el sobresellado y leyó su contenido. Es un nuevo grupo de trabajo creado por el gobierno mundial. Se llama WDRF, World Disaster Response Force. Un grupo de trabajo de respuesta compuesto por individuos con una capacidad única para contrarrestar las amenazas que se producen en una nación o incluso en el mundo. Yo mismo soy el representante del gobierno japonés y he decidido elegirte para representar a Japón. Izuku no dijo nada, pero sus ojos se abrieron de par en par ante la repentina información que le arrojaron. Tiene que admitir que no lo vio venir en absoluto. Al principio, pensó que le estaban ofreciendo una licencia de héroe y un puesto para ser uno en Japón. Pero nunca, ni en su sueño más loco, se le habría ofrecido un puesto para representar a toda la facción de héroes de Japón. ¿Por qué me haces esta oferta? ¿Por qué no a Endeavor, ya que supongo que es el nuevo héroe número 1? Izuku levantó una ceja tratando de averiguar la verdadera razón de su empleo. El representante de la WDRF no puede ser el héroe número 1 de la nación. Es una de las reglas importantes, sin importar cuán fuerte o influyente pueda ser ese héroe. Necesitamos un equipo de respuesta que pueda movilizarse fácilmente en cualquier momento y tener al héroe número 1 de una nación afectaría la seguridad de la nación. Es por eso que Endeavor no cumple con los criterios, le explica. Ah, entonces quieres que me una a la pequeña iniciativa Vengadores del Mundo. ¿Pero qué pasa con Hawks? ¿O Besgeanist? ¿O Mirko? ¿Qué me hace diferente de los demás? Trató de disuadirse de la oferta, ya que no quería participar en ella. Eres la primera persona a la que le ofrezco esto. No le he mostrado esta oferta a nadie más y esperaba que la aceptaras. De hecho, cumples con todos los requisitos para ser uno de ellos en primer lugar. Nezu aplaudió y se volvió hacia Izuku esperando su respuesta. Sin embargo, Izuku todavía no está del todo convencido por las dulces palabras de Nezu. Sabe que el mamífero que tiene delante es mucho más astuto de lo que creía. Tiene que haber algún truco en este asunto. ¿Cuál es el truco aquí? ¿No hay forma de que entregues el asiento en el Consejo Superior sin algo a cambio? Preguntó Izuku mientras observaba al director esperando que se sincerara y pusiera todas sus cartas sobre la mesa. Aizawa y Naita miraron a Nezu, y él asintió, inclinándose hacia adelante y aclarándose la garganta. Mientras estés en Japón, lejos de la misión, nos ayudarás desde detrás del escenario en lugar de estar en el centro de atención como un héroe de primera línea. Serás compañero de Eraserhead para acompañarte en tu misión mientras él actúa como tu supervisor. Nezu respondió sobre su plan. En este momento, el resto de tus compañeros de equipo están encerrados en una prisión en algún lugar del mundo. A diferencia de ti, todos ellos poseen un don que podría cancelarse gracias a nuestro nuevo equipo. Por supuesto, si cumples con nuestra solicitud, se te permitirá la visita dentro de tus derechos. Quién sabe, tal vez incluso la libertad condicional sea posible en el futuro. Terminó de explicarle el trato a Izuku y lo miró. Los adultos esperaron mientras Izuku se sentaba a pensar en la propuesta. Todavía no entendía cómo había terminado allí, sentado en su celda de prisión, discutiendo una oportunidad para ser un héroe. Una oportunidad que él sabe que tal vez no se presente por segunda vez. Una vez me dijiste que lo que intentabas lograr era reformar la sociedad de su injusticia y falta de equidad. De alguna manera, en el camino, te desviaste del camino y te concentraste principalmente en tu venganza contra tus padres y aquellos que te hicieron daño. Te estoy ofreciendo la oportunidad de rectificar esos errores. Para guiarte hacia tu objetivo original. Izuku se queda en silencio, cierra los ojos e intenta pensar en este trato. Sabe que lo único que lo mantiene en este lugar son las palabras del director. Si quisiera, podría escapar cuando quisiera. Pero Nezu tenía influencia, y esa influencia era su equipo. Estaban encarcelados en algún lugar del planeta en una prisión de máxima seguridad del gobierno o en una prisión clandestina. Puede que sea fuerte, pero no tiene la información para encontrar a sus compañeros desaparecidos. Y esta propuesta suya parece venir con un cambio de reglas que puede aprovechar al máximo. Dado que su objetivo principal era cambiar el sistema de heroísmo en primer lugar, ser el representante de Japón seguramente crearía un gran impacto en él.
Después de pensarlo detenidamente, finalmente abrió los ojos y encontró una respuesta. Izuku estaba acostado en la cabecera de su celda mirando la pared. Ya llevaba un buen rato despierto sin apenas dormir durante el día. No hacía ejercicio ni su rutina matutina como todos los días desde que llegó aquí. Solo estaba sentado en la cama mientras miraba el techo. Ni siquiera el libro que recibió de la prisión es suficiente para matar el aburrimiento que sentía. Mira hacia la puerta del exterior de su celda esperando a que alguien entre. El sonido de la luz en el techo y el gas refrigerante que flota sobre su celda es lo único que rompe el silencio. La reunión entre Nezu y los demás terminó hace 2 días, y todo lo que ha estado haciendo es nada más que mirar fijamente la puerta esperando que el guardia o alguien entre una vez más. No ha podido olvidarse de la reunión. Le contaron sobre el trato para que se convirtiera en un héroe. Ni siquiera podía creer lo que dijo ese día. Inicio de flashback. Entonces, ¿qué dices, Izuku? ¿Aceptarás esta oferta? Le preguntó Nezu a Izuku, esperando su confirmación. Izuku se limitó a mirar el suelo por un momento mientras golpeaba el suelo con el pie. Pensó y contempló su situación. Y después de considerarlo detenidamente, respondió a su pregunta. Antes de aceptar esta oferta, hay algo que quiero de ti primero, respondió Izuku, lo que trajo algunas chispas hacia los tres, pero aún tenía una sombra de dudas con respecto a los cambios. En primer lugar, estoy buscando a esta chica de la foto. Izuku muestra una foto que guardaba debajo de su camisa y la coloca en el compartimento. Aizawa tomó la foto del otro lado y vio a una chica de cabello negro que tenía unos 20 años y vestía una camisa de rayas blancas. Necesito toda la información que puedas conseguir sobre la chica de esta foto. Última dirección conocida, número de teléfono, donde vive, su número de seguro social, incluso su cereal favorito, si es necesario. Cualquier cosa que puedas encontrar sobre esta chica. Pónganla bajo protección. Hagan eso y tendremos un trato, dijo Izuku esperando sus respuestas. ¿Quién es la chica? Preguntó Naektai. Eso no es asunto tuyo. Ella no es un objetivo si eso es lo que te preocupa. ¿Tenemos un trato? Preguntó una vez más. Tanto Aizawa como Naektai se miraron uno a uno. Encontrar a una persona parece ser más fácil de lo que esperaban y a cambio de que Izuku los ayude es un pequeño precio a pagar. Muy bien. ¿Conseguiste un trato? Respondió Aizawa. Final del flashback. Todavía no podía creer que realmente hubiera aceptado todo este plan. Actuar como la sombra del héroe mientras reforma la sociedad desde atrás no le sienta bien. Pero si es un boleto para escapar de este lugar, entonces lo tomaría. Se pregunta quién sabrá sobre toda esta operación además de esos 3 que vinieron de visita. Dijeron que vendrían mañana a recogerlo, pero ya han pasado 2 días desde la reunión y no hay señales de que vayan a recogerlo. Nezu dijo que prepararía el transporte para ellos, pero hasta ahora no ha habido noticias sobre su llegada. Incluso el guardia no habló mucho al respecto o más bien mantuvo su silencio. Luego, en lo que parece una eternidad, la puerta de su celda se abre y aparecen una docena de guardias con sus armas. Hay 2 guardias que traen una cadena para esposarle las piernas y el brazo. El capitán Stanley salió de la puerta sosteniendo su escopeta y apuntándole al hombro mientras se moría de ganas de usarla. Y el alcaide llegó con su habitual abrigo de invierno, desarmado. El alcaide caminó junto con los guardias mientras apuntaban sus armas hacia Izuku. Y lo que parece una eternidad, la puerta de su celda se abre y el gas frío que sale del interior de su celda libera aire frío. Izuku exhala y camina lentamente hacia la puerta de su celda. Pone un pie fuera de la puerta y da otro hasta que todo su cuerpo sale y forma una leve sonrisa en su rostro. ¿De qué carajo te ríes? 1789, le preguntó uno de los guardias mirándolo. Sin embargo, Izuku no respondió y levantó ambas manos a la altura de sus hombros. El capitán le hizo una señal al guardia para que le colocara las esposas en las manos y los pies, pero el alcaide lo detuvo. Eso no será necesario, capitán, respondió el alcaide Domini levantando su mano derecha en el aire. Es un procedimiento estándar, respondió el capitán Stanley. Esta no es una situación estándar, capitán, añadió. Izuku sonrió hacia el capitán Stanley y el guardián Dominic comenzó a caminar hacia la puerta acompañado por el resto de los guardias armados, dejando al capitán y al guardián Dominic siguiéndolos desde atrás. De todos modos, no creo que lo hubiera retenido, dijo el director mientras caminaba detrás, con el capitán Stanley siguiéndolo con una expresión molesta. El camino hacia el pasillo es muy tenso. Cada paso que se da resuena en el pasillo vacío y todos pueden oírlo. Incluso el prisionero que se queda en su celda a unos metros de distancia puede escuchar el sonido de sus pies y el silbido de sus labios.
Los guardias se sienten tan tensos como los prisioneros. No pueden ocultar el sudor que les sale de la frente y el nerviosismo que los rodea. Incluso el capitán Stanley, que está al frente liderando el traslado, no lo admitirá, pero está muy nervioso por la extracción. Esperaban que el traslado de hoy se realizara sin problemas, ya que el primero se produjo hace 4 meses. Resulta irónico que las personas que lo sacaron hoy sean las mismas que lo metieron en la celda la primera vez. Después de 2 minutos de caminata que parecieron durar aproximadamente 2 horas, Izuku se quedó esperando ociosamente en la enorme puerta doble de acero con guardias en la puerta principal justo frente a él. El capitán Stanley caminó hacia el mostrador al costado de la puerta mientras recogía una bolsa transparente con cremalleras con el número de prisionero de Izuku. Abrió la bolsa, la llevó hacia ellos y la colocó en la mesa en el medio, sacando un artículo tras otro de la bolsa. Una camisa verde oscura, un par de jeans negros, un par de calcetines negros, un par de botas, una munición vacía, un revólver americano, modelo tipo Python 357. El capitán sacó cada uno de los artículos nombrados y los colocó sobre el mostrador de la mesa. Y por último, una gabardina negra. Sacó el abrigo de la bolsa y el ambiente en la habitación se tensó después de que Stanley sacó el abrigo de la bolsa. Todos los guardias comenzaron a ponerse tensos al ver el traje del hombre responsable de la destrucción de Japón. Es casi como si Stanley acabara de sacar un cadáver fresco de la caja. Cámbiate, tienes 2 minutos y ni siquiera intentes escapar, le pasó el artículo a Izuku. Ni lo sueñes, Stanley, se dirige a un pequeño vestidor cerca del mostrador y lo cierra para cambiarse. Los guardias esperaron afuera y pasaron aproximadamente 2 minutos antes de que la cortina del vestido se abriera e Izuku saliera de allí. Allí, está volviendo a su antigua ropa con su característico abrigo negro oscuro y vestido completamente de negro de arriba a abajo. Los guardias se veían tensos y sostenían sus armas con más fuerza que antes después de ver a Izuku completamente vestido y parecido a su antigua personalidad antes de ingresar a la prisión. Los 2 guardias que lo mantenían cerca lo condujeron hacia la puerta de acero donde estaba la salida. «Abre la puerta», gritó el capitán Stanley y el oficial que estaba allí presionó el botón que abría la puerta de acero. La puerta de acero se movió lentamente mientras los engranajes giraban lentamente y abrían la puerta para que pudieran entrar. La brisa fría y la nieve los golpearon en la cara y el olor del aire fresco entró por la nariz de Izuku, disfrutando la sensación de caminar fuera de la puerta una vez más. Cerca de la salida hay un helipuerto con un helicóptero en el que Aizawa y Naektai están esperando. Ambos llevan abrigos de invierno negros y grises y botas de nieve. ¿Sabes qué es lo que más voy a extrañar de ti?, le preguntó Izuku al alcaide Dominic, que estaba de pie a su lado. El alcaide lo miró esperando su respuesta. Tu increíble sonrisa, sonrió mientras miraba la vista frontal, pero el director mostró un atisbo de una delgada línea de su sonrisa. Bueno, es oficial, eres libre, hijo. El director extendió su mano para un apretón de manos e Izuku la tomó. Caminó hacia el helipuerto mientras levantaba su mano derecha para decir adiós. Gracias, director. Tú también, Stanley, dijo mientras sonreía tímidamente al capitán. Vete al infierno, respondió amargamente el capitán Stanley. Izuku giró la cabeza hacia atrás mientras se detenía a mitad de camino. Ten cuidado, no llego primero, a menos que también me convierta en el rey de esa prisión. Giró la cabeza por última vez dejando a Stanley solo frente a la entrada. Caminó hacia el helipuerto con Aizawa y Naektai esperando cerca del helicóptero. Izuku se paró entre ellos mientras se miraban el uno al otro sin importarle el sonido del motor del helicóptero en funcionamiento. Están aquí para recoger a Izuku, llevarlo de regreso a Japón y actuar como mediador en caso de que algo salga mal. ¿Estás listo para regresar?, preguntó Aizawa e Izuku no le dio ninguna respuesta mientras simplemente entraba al helicóptero y tomaba asiento. Aizawa exhaló exhausto antes de unirse a Naektai, cerró la puerta del helicóptero y la golpeó, indicándole al piloto que estaban listos para volar. Pronto, la hoja del helicóptero comienza a girar y se prepara para despegar del suelo. Izuku observó cómo la prisión donde lo tenían se hacía cada vez más pequeña y lo dejaba fuera de la ventana. Después de 1 hora de vuelo hasta la pista de aterrizaje más cercana, seguida de un vuelo de 10 horas, Izuku llegó a una pista de aterrizaje privada en lo que parece ser Japón. Una vez que llegaron, un automóvil sedán negro los recogió en el hangar y los condujo hasta Musutafu, desde donde se dirigieron a Ua. Aizawa se sentó en el asiento del conductor y condujo el automóvil con Naektai e Izuku sentados en la parte trasera.
En el camino, Izuku vio desde la ventanilla del automóvil el estado de lo que alguna vez fue su ciudad natal. La mayoría de los edificios y tiendas tenían un cartel de cerrado en sus ventanas. Muestra una escena de una ciudad bulliciosa con un taxi circulando por la calle. El taxi emite humo por el tubo de escape mientras viaja por la transitada carretera. En el fondo, hay una valla de alambre que separa el paisaje urbano del bosque adyacente. Dentro de un edificio adyacente a la valla, hay un fuego ardiendo dentro de una olla de metal. Algunos de los residentes están de pie cerca de la olla de metal tratando de calentarse del clima frío. Junto al edificio, hay un cartel en la pared de ladrillos con el texto Yaji Fault Falla de Yaji, mientras que un cartel de la tienda Autumn Sale Rebajas de Otoño se ve más a la derecha. La gente grita indistintamente en las calles y algunas personas señalan al coche por pasar. La ventana está teñida de negro mientras Izuku observa desde ella. Izuku observó cómo la calle, normalmente llena de autos y transeúntes caminando por el costado, ya no se veía por ningún lado. Ya no había héroes profesionales y sus compinches patrullando el área, ni una pancarta con un anuncio electrónico de las últimas noticias sobre héroes en el costado. La calle estaba vacía y apenas había peatones en ningún lado. ¿A dónde vamos? Izuku continuó mirando por la ventana mientras le preguntaba a Aizawa quién estaba en la parte delantera del auto. A Nezu le gustaría hablar contigo primero, respondió Aizawa. 15 minutos después, llegaron a la academia UA. La escuela en sí no había cambiado mucho, excepto por el robot que custodiaba la entrada principal y algunos guardias de seguridad presentes. La puerta principal, conocida como la barrera UA, todavía se alzaba orgullosa con sus capas metálicas de acero que decoraban la entrada. Una vez que se abrió la puerta, continuaron conduciendo y se dirigieron hacia la parte trasera. El auto se estacionó en la entrada trasera y los tres salieron del edificio. Izuku puso un pie fuera del auto y vio la entrada principal de la escuela. Es casi extraño ver el estado de la ciudad de la que venía y la zona pacífica de aquí. Es casi como dos ciudades completamente diferentes. Aizawa y Naiktai comenzaron a caminar hacia la entrada trasera, pero Izuku simplemente le dio la espalda al auto mientras cruzaba ambos brazos sobre su pecho y miraba la puerta con ojos aburridos, tratando de disfrutar el momento de estar fuera después de un largo tiempo. ¿Qué pasa, Izuku?, preguntó Naiktai. Sin ofender, pero es prudente que un hombre buscado como yo ande por la escuela con cientos de estudiantes capaces de localizarme, preguntó mientras les daba una mirada extraña. La escuela está de vacaciones, así que probablemente los únicos que están aquí sean Nezu y algunos miembros del personal, respondió Aizawa mientras entraba. Genial. Estoy deseando que un grupo de héroes profesionales me vean en cuanto entre, dijo sarcásticamente mientras lo seguía por detrás. Caminaron hacia el pasillo vacío mientras los tres se dirigían a la oficina de Nezu. El pasillo estaba vacío y no había estudiantes por ningún lado. No había un solo estudiante saliendo de la entrada o del aula. Normalmente, sospechaba que este año habría pocos estudiantes en el pasillo, ya fuera por clases de recuperación o por un proyecto paralelo, pero ninguno. Aizawa tocó la puerta y escuchó a Nezu decir que entrarán desde el otro lado y entraron. Izuku entró. Nunca antes había estado en la oficina de Nezu. Era una habitación muy hermosa, llena de muchos trofeos y premios de su intelecto. Justo en el centro, se sienta en la silla de oficina con su escritorio de caoba y está acompañado por su té favorito. Izuku, es muy agradable verte fuera de los bares, dijo Nezu alegremente. Izuku no respondió a su saludo cuando entró y tomó asiento en el sofá del lado derecho de la habitación. Aizawa y Naiktai se sientan justo frente a él con Nezu siguiendo su ejemplo. Une ambas manos y mira al director a los ojos. ¿Puedo ofrecerte algo para beber? ¿Té? ¿Café, quizás?, preguntó Nezu mientras cogía la tetera de su escritorio. Whisky, malta. Respondió simplemente y tanto Naiktai como Aizawa se miraron con sorpresa, casi no podían creer lo que estaban escuchando. Izuku, eres menor de edad, le advirtió Aizawa. La última vez que lo comprobé, el hecho de traerme aquí ya es violar más de la mitad de la ley. ¿De verdad te preocupa tanto añadir el consumo de alcohol siendo menor de edad a tu expediente? Izuku arqueó una ceja. Nezu se rió entre dientes, caminó hacia su escritorio y abrió el cajón. Agarró una botella y 2 vasos de la mesa. Sirvió 2 vasos de alcohol marrón rojizo y le entregó uno de ellos a Izuku. No tengo whisky, por desgracia. ¿Qué tal un poco de ron en su lugar? Nezu le ofreció el vaso e Izuku se encogió de hombros y lo tomó. Agarró el vaso y bebió su contenido de un trago antes de volverlo a poner sobre la mesa.
Se oye un golpe desde afuera y Nezu deja entrar a la persona. Entonces, alguien entró en la habitación. Era un hombre con un corte de pelo medio negro. Vestía una camisa blanca y una corbata a rayas sobre un traje de 2 botones y tenía un porte profesional. Llevaba un pequeño maletín en la mano derecha y parecía casi un abogado o un hombre de negocios. Director Nezu, lo siento por llegar tarde. Me quedé atrapado en el tráfico, se disculpó y se dirigió a su asiento y vio que alguien ya estaba allí. Supongo que soy Izuku Yagi. Soy Ito Masamori del Consejo de Seguridad Nacional. Se presentó y le extendió la mano a Izuku, pero este no la tomó y simplemente lo miró con expresión aburrida. Muy bien. No te gustó la introducción, así que empecemos con los negocios, ¿de acuerdo? Abrió el maletín, sacó un documento y lo colocó sobre el escritorio. Izuku fue a buscarlo y vio un montón de documentos y solicitudes para su empleo como miembro de la WDRF mientras Aizawa lo ayudaba a informarse. Ito Masamori está actuando como el miembro principal de la WDRF. Cualquier información o noticia relacionada con esto será dirigida a él en todo momento. Piensa en él como el responsable de ti. También es quien te alistó para unirte a la WDRF en primer lugar. Izuku lo miró mientras esbozaba una pequeña sonrisa mientras manejaba el documento para su administrativo. Muy bien, tenemos algunos documentos que deben firmarse junto con el acuerdo de confidencialidad. También tuvimos que conseguir una nueva identificación, disfrazarnos. Espera. ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en ti? Masamori detuvo su trabajo mientras miraba a Izuku. El hecho de que Nezu y Aizawa hayan respondido por ti no significa que yo deba hacerlo. Por lo que sé, podrías estar trabajando con la HPSC como un agente doble para usarme. No confío en una maldita palabra que salga de tu boca hasta que me demuestres tu valía. De repente, el aire alrededor de la habitación comenzó a espesarse con la sospecha de Izuku. Es cierto lo que Izuku acaba de decir, el hecho de que tanto Aizawa como Nezu confíen en él no significa que deba hacer lo mismo que ellos. Masamori miró a Izuku intentando de alguna manera leer lo que tenía en mente antes de meter la mano en el bolsillo de su traje y sacar una identificación. Pero no solo una identificación, es una licencia de héroe para un héroe profesional en Japón. Lo que le sorprendió fue que el nombre en la identificación no pertenecía a Masamori ni a Izuku, sino a su padre Hisashi Midoriyaya. La tarjeta de licencia ya parecía vieja. La escritura en ella está empezando a desvanecerse, pero la imagen todavía está clara como el día. Su padre se parece a él en este momento, su cabello verde desordenado y pegado hacia atrás como el de Izuku, y él también tiene las pecas de diamante como él. Izuku miró a su padre y vio el parecido entre él. Ya había visto a su padre antes, cuando todavía estaba en el infierno, pero esta es la primera vez que ve una prueba real de la identidad de su padre. ¿Reconoció la identificación? Es de su padre. Seguridad Nacional la había estado guardando desde que fue encontrado muerto hace años. Miró la tarjeta de cerca mientras la observaba desde que la tuvo en sus manos. Izuku colocó la tarjeta de nuevo en la mesa mientras miraba directamente a Masamori buscando una respuesta sobre cómo consiguió la licencia de héroe de su padre. ¿Cómo conseguiste esto? Lo encontramos en el lugar del accidente donde se encuentra tu padre. Seguridad Nacional fue allí a investigar y lo único que pudimos rescatar es esa licencia. Creo que deberías tenerla contigo, dijo Masamori mientras Izuku asentía y daba las gracias mientras guardaba la licencia en el bolsillo de su chaqueta. Después de eso, Masamori comienza a explicarle a Izuku qué tipo de misión o tarea le va a asignar, desde infiltrarse en un lugar remoto hasta infiltrarse en el escondite de un villano o incluso detener una amenaza global. Pero lo que separa a la WDRF de los demás es que el representante de la nación tiene que trabajar en conjunto para detener una crisis de la que los héroes normales no son lo suficientemente capaces. Y después de 4 largas horas de explicación, finalmente llegaron al cierre de esta reunión. Muy bien, mañana nos vamos a la reunión informativa. Tengo que ultimar algunas cosas antes de irnos. Le entregó un documento a Izuku y un bolígrafo para que lo firmara mientras lo leía con todo detalle, en caso de que intentaran engañarlo o traicionarlo. Le tomó más de 10 minutos leer el documento antes de firmarlo y hubo muchas preguntas por parte de Izuku sobre el acuerdo. Resulta que este acuerdo establece que las formas de comunicación relacionadas con cualquier misión no pueden ser reveladas al público. Cualquier violación de información será responsabilidad del representante nacional y se requiere un castigo para el infractor.
La traición de cualquier forma, independientemente de la situación, le daría a la nación el derecho de repudiar al representante y cualquier acción cometida por la persona estaría fuera de la responsabilidad de la nación. Después de leer atentamente el documento, Izuku tomó el bolígrafo y firmó, dando su conformidad. Masamori tomó el documento, lo guardó en una carpeta y lo selló antes de guardarlo en la maleta. Muy bien, eso es todo. Tengo algunas reglas de las que necesito hablar contigo. Ahora recuerda, nada de juegos ni acrobacias durante la misión. Conociendo tu historial con la autoridad, he recibido un mensaje que dice que necesito recalcarte este asunto. De lo contrario, te prometo que verás un lado completamente diferente de mí, así que no te metas conmigo. Masamori presionó el asunto hacia Izuku, quien lo miró con una expresión estoica. Lo mismo digo, le respondió a Masamori y luego le entregó un conjunto de sobres llenos de un par de teléfonos quemadores, identificaciones falsas, una billetera llena de efectivo y una llave de casa. Identificaciones falsas. Examinó la identificación y comprobó el nombre que estaba escrito en ella, Omura Jin, y la colocó sobre la mesa. Es un buen comienzo, pero hay cosas que no se pueden fingir. Y hay cosas que no se pueden ocultar. Izuku colocó su dedo alrededor de su rostro, haciendo un gesto para indicar su identidad. ¿Sabes a qué me refiero? Masamori miró a Izuku para entender de qué estaba hablando. Seguramente no esperaban que Izuku estuviera caminando por la calle para que todo el mundo lo reconociera en algún minimercado o algo así. No te preocupes, tengo una amiga en Osaka que puede ayudarte. Es la mejor cirujana plástica que la ciudad tiene para ofrecer, le aseguró Masamori sobre su identidad. Gracias, pero lo mejor que puedes hacer no es lo mejor para mí. Izuku luego pidió un teléfono para poder contactar a alguien, y Naiktai se ofreció. Le entregó su teléfono a Izuku y marcó un número. Se colocó el teléfono en la oreja esperando que terminara la llamada para responder, y recibió una respuesta. Izuku, escucharon a alguien hablar por teléfono. Naomi, ha pasado mucho tiempo. Lo más probable es, querida, ¿qué te lleva a llamarme de repente? ¿Recuerdas el favor que me debías? Me gustaría cobrarlo ahora mismo. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Wa? 2 horas después de que se hizo la llamada, el dron de seguridad que custodiaba la entrada principal le dio a Nezu un aviso de que alguien estaba esperando. Presionó el botón que dejaba entrar al invitado después de que Izuku diera su confirmación. 5 minutos después, alguien entró por la puerta de Nezu mientras era escoltado por Aizawa. Es una mujer de mediana edad con cabello castaño rojizo oscuro hasta el cuello y ojos marrones. Sus orejas y nariz están decoradas con anillos perforados por todo su cuerpo. Naiktai parecía angustiada cuando la mujer entró en el edificio, casi como una especie de delincuente que encontrarías en una zona mala de una ciudad. Apesta a humo de cigarrillo y nicotina por todo su cuerpo y su ropa. Escudriñó a todos en la habitación, incluido Izuku, que estaba sentado en el sofá y su rostro se volvió sorprendido. Izuku, querido. ¿Cómo te va? Escuché que te encarcelaron o algo así. Le hizo un gesto con la mano mientras él le devolvía el saludo. Bueno, me dieron una liberación anticipada. De todos modos, necesito tu experiencia en esto. Izuku señala su rostro y ella sonríe sabiendo lo que quiere decir. Me ayudaste una vez. Por cierto, esto nos pone a mano. Se quita los guantes y se dirige a su asiento. Naiktai se mueve hacia un lado del sofá, pero no aborda la situación en sus manos. Lo siento, pero ¿qué planeas hacer? Naiktai colocó su mano en su camino, bloqueándole el paso. Se rascó la mejilla mientras mostraba una cara confusa. ¿Qué más? Estoy aquí para reconstruir su rostro. Entonces todos los adultos miraron sorprendidos ante la repentina exclamación. Aizawa miró a Izuku como si le hubieran crecido un par de cabezas nuevas mientras Naiktai se quedó quieto en estado de shock. Masamori y Nezu, sin embargo, permanecieron en sus asientos con solo los ojos muy abiertos. Izuku asiente con la cabeza y le da la señal mientras ella se acerca a él, alejándose de donde Naiktai bloqueaba su camino. ¿Ya has hecho esto antes? Preguntó Aizawa sintiéndose un poco escéptico con la idea en sí. Un par de veces, en realidad. No te preocupes, es perfectamente seguro. Aunque es un poco doloroso, respondió ella mientras tomaba asiento al otro lado de la mesa antes de darle a Izuku su última advertencia. ¿Estás segura de que no quieres un sedante? Nos iremos a dormir en la noche. Izuku sacude la cabeza rechazando su oferta. Ella le dijo al resto de los adultos que si no querían mirar o salir, entonces estaba bien. Colocó su mano sobre su rostro mientras su mano brillaba con un color amarillo. Su don había comenzado a surtir efecto, mientras ella comenzaba a reconstruir su rostro.
La estructura ósea se estaba desfigurando lentamente dentro de él, su cráneo se estaba doblando lentamente y cambiando su forma y su piel estaba comenzando a torcerse y girar como un pretzel. Gritó de agonía intentando soportar el dolor en su rostro. El resto tuvo que cerrar los ojos o darse la vuelta. Aizawa, que creían que aguantaría hasta el final, tuvo que disculparse mientras se tapaba la boca, casi a punto de vomitar. Observaron lentamente el proceso mientras toda la estructura facial de Izuku había cambiado de la noche a la mañana. Inicio de flashback. Sabes, esto no cambia nada entre tú y yo. Si descubro que estás poniendo en peligro mi seguridad, te mataré sin dudarlo, le advirtió Jack apuntando su espada hacia Izuku. Izuku empujó para pasarle la espada mientras decía, tuviste tu segunda oportunidad, me necesitas tanto como yo te necesito a ti. Jack se ríe suavemente mientras guarda sus espadas en su funda. La chica permanece en su lugar mientras bebe un trago del bar sin mirar a Izuku. Miró a la chica como si no le hubiera dado las gracias por salvarlo en el callejón. ¿Y ahora qué? Preguntó Izuku. Jack lleva una caja militar desde atrás y la coloca sobre la mesa. Te convertiré en algo que no nos matará. Abre la caja y la encuentra llena de armas. 2 espadas de tamaño mediano, una docena de pistolas, algunos rifles de asalto, un rifle de alta potencia y un par de chalecos antibalas. Cajas de balas esparcidas por la caja y un casco militar con correas. Elige un arma, le hizo un gesto con la mano para que escogiera la que quisiera. ¿Empezamos ahora? Preguntó Izuku con incredulidad. Jack ladea la cabeza para indicarle que elija una. Miró las opciones que tenía a su disposición y, en ese momento, estaba tan perdido como una oveja. La mayor parte del arsenal que había en la caja era militar y no era algo que encontrarías en tu zona. Desde una pistola hasta un rifle de francotirador, había todo tipo de armas. Toma una pistola e intenta apuntar, sintiendo la sensación de tenerla, pero descubre que no es su estilo manejarla. Entonces, ve una espada doble que estaba manchada con sangre seca. La punta de la espada está doblada casi como un azadón. Izuku mira la espada, sintiendo un aura siniestra que sale de ella, casi como si lo estuviera llamando. Fue a agarrar el mango, pero la chica lo detuvo y lo miró amenazadoramente. Eso es mío, dijo en voz baja antes de caminar hacia la puerta y cerrarla de un portazo. Final del flashback. El amanecer acaba de llegar y el cielo está pintado de un color naranja. Una densa capa de nubes oscurece el sol y crea una sombra en el paisaje. Izuku acababa de salir de la entrada trasera mientras miraba el cielo. Después de someterse a una cirugía que duró toda la noche, Naomi decidió regresar y marcharse una vez finalizado el procedimiento. Su rostro había cambiado por completo. Su cara redonda ya no era visible para nadie y había sido reemplazada por una cara afilada. Su cabello verde desordenado había sido reemplazado por cabello plateado oscuro y ojos azules. Sus pecas con forma de diamante también habían desaparecido y no le quedaba nada. Izuku aprieta la palma de su mano intentando captar su nuevo yo. Se sentía como un hombre nuevo en ese momento. Un rostro nuevo, una identidad nueva, una vida nueva. Casi como si, de alguna manera, pudiera recomponer su vida después de tanto tiempo. Mientras aún se concentraba en su nuevo yo, Aizawa salió a su lado tratando de tener una conversación ligera mientras esperaba que Masamori viniera a recogerlos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Aizawa, quien todavía estaba tratando de conocer el nuevo look de Izuku. Más claro, de alguna manera, dijo Izuku, sintiéndose como si alguien le hubiera quitado toda la piel y la hubiera reemplazado por una nueva. Mira, todo este asunto es que fue mi idea en primer lugar reclutarte, dijo Aizawa. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué crees que merezco la oportunidad?, preguntó Izuku. Pensé que lo merecías, respondió simplemente. ¿Ser un héroe? Para tener una segunda oportunidad. El silencio se apoderó del balcón mientras Aizawa e Izuku se tomaban un momento para asimilar la incomodidad que reinaba en el lugar. Nadie sabía exactamente qué decir en esa situación. Ninguno de ellos sospecharía jamás que estarían parados en la entrada con Izuku acompañado por el héroe profesional Eraserhedo Aizawa por el infame demonio de Musutazu. Antes de que ambos se conocieran, Aizawa consideraba a Izuku su sobrino y actuaba como una figura de tío en su vida. Pero ahora, no sabe cuál es su postura sobre la relación por ahora. ¿Debería dirigirse a él como un estudiante normal o un colega? Esas dos opciones parecen estar pesando en la mente de Aizawa en este momento. Y cuando las cosas no podían ser más complicadas, algo sucedió. Estoy viendo a la señorita Hoke, dijo Aizawa sin querer, e Izuku levantó una ceja confundido.
Aizawa miró horrorizado y en estado de shock por lo que acababa de pasar mientras pensaba en lo que acababa de decir. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información?, preguntó Izuku tratando de cortar la incomodidad que los rodeaba. Luego, en lo que parece una eternidad, un sedán negro pasó con Masamori en el asiento del conductor tocando la bocina y Naiktai sentado a su lado, diciéndoles que entrarán. Aizawa e Izuku caminaron hacia el auto con Izuku tomando el asiento trasero junto con Aizawa mientras permanecían en silencio durante el camino de entrada, sin hablar ni mirarse, excepto admirando el paisaje. Tanto Masamori como Naiktai miraron a izquierda y derecha, en silencio. Izuku y Aizawa miraban por sus respectivas ventanas mientras cruzaban el puente y miraban a todas partes, excepto el uno al otro. Los dos adultos tenían el presentimiento de que algo había sucedido justo antes de que los recogieran en la entrada, pero no podían decir qué, ni querían hacerlo. Pronto llegaron a un muelle abandonado en las afueras de la ciudad. Detrás del muelle había un barco de carga y detrás del edificio había unos cuantos contenedores de carga. Las gaviotas chillaban en el aire mientras volaban hacia el horizonte. Masamori aparcó el coche cerca del frente del almacén abandonado y destartalado, y abrió la puerta. Izuku y el resto salen del auto mientras Masamori lleva una pequeña maleta negra mientras le explica la situación a Izuku. En lo que respecta al público en general, estás detenido en una prisión de máxima seguridad en algún lugar del mundo. Así que, para evitar explicaciones confusas y permanecer fuera del radar público, tienes que mantener la cabeza gacha y los oídos abiertos. Masamori se acercó a explicarle las cosas mientras sacaba una llave del bolsillo de su traje y abría la puerta. Dentro del almacén, hay todo lo que necesita. Una pequeña cama con almohada y manta en un extremo y un solo baño. El almacén debería haber tenido originalmente 20 tatamis, pero se sentía mucho más estrecho debido a que estaba apretado en el espacio por los estantes alineados contra la pared y las montañas de polvo amontonadas frente a él. A pesar de que todavía era de día, una pila de estanterías de almacenamiento en el lado este, cerca de una ventana, bloqueaba el sol. También hay un garaje con un sedán negro en el almacén para su medio de transporte junto con cajas llenas de equipo de trabajo, casi como una herramienta industrial sin los objetos afilados. En el medio de la habitación, que asumió que era su espacio de trabajo, había un escritorio de trabajo con 6 sillas y un soporte para pizarra. En la parte posterior, hay un juego de cocina con una estufa y suministros de cocina en el estante. Te proporcionaremos teléfonos móviles, ropa y artículos de higiene personal. Todo lo necesario para que puedas empezar a trabajar. Masamori se dirigió al centro del almacén y le hizo una visita guiada. Los ojos de Izuku siguieron la estructura del edificio mientras examinaba lo que parecía ser su vivienda. Al mismo tiempo, su imaginación se puso en marcha mientras formulaba las diversas expresiones y palabras utilizadas para describir su situación. ¿Estás bromeando, verdad? No puedo vivir en este basurero, extendió la mano con incredulidad. ¿Qué? ¿No puedes conseguir una reserva en el Four Seasons? Masamori mira fijamente a Izuku mientras él le devuelve la mirada. No podemos simplemente ubicarte en una casa residencial en Musutafu. No funciona así. Izuku se burló sabiendo que lo que decía era cierto. No podía caminar en medio de una ciudad llena de 1000 ojos que lo vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro, ya tenía su disfraz y nadie podría verlo, pero vivir en un lugar como este no es ideal en absoluto. Si tuviera que ser honesto, su celda de prisión es 10 veces mejor que este basurero. Hay una cosa más. Izuku apretó la mandíbula esperando lo que iba a salir de su boca. Masamori abrió la maleta y mostró un par de monitores de tobillo. Resulta que alguien que es responsable de la destrucción de una sola nación, se considera un riesgo de fuga. Necesitamos saber dónde estás y qué estás haciendo en todo momento. Estos son monitores de tobillo con GPS. Ahora, acércate, toma uno y póntelo, muestra el estuche esperando a que Izuku lo tome. No me pondré eso. Izuku negó con la cabeza, cruzando las manos sobre el pecho. La expresión de Masamori se tornó en fastidio, después de escuchar a Izuku rechazar su orden. Dejémoslo claro. Soy tu aliado. Pero lo más importante es que soy tu jefe, lo que significa que si esto falla, mi trasero está en juego tanto como el tuyo, si no más. Así que a partir de ahora, si te pido que hagas algo, lo haces. Si te pido que digas algo, lo dices. Y si te pido que pongas un monitor, ponte un monitor. En el interior del almacén se está produciendo un enfrentamiento entre Masamori e Izuku. Tanto Izuku como Masamori se miran a los ojos sin querer dar marcha atrás.
Después de lo que pareció una eternidad, Izuku se dirigió a regañadientes hacia él, agarró el monitor de tobillo y fue a colocarlo. Está hecho de tungsteno. Diseñado específicamente para ti. Así que no te hagas ilusiones. Masamori le contó sobre el dispositivo mientras Izuku fruncía el ceño con fastidio. Colocó el monitor en su pierna derecha y lo cubrió con sus pantalones para que nadie pudiera verlo. Izuku hizo un recorrido por el edificio intentando encontrar más sorpresas en su vivienda. Hay algunas cajas llenas de equipo de pesca, algunas herramientas para el coche y algunas cuerdas del muelle. Supongo que tendré que trabajar con lo que tengo aquí. Masamori sonrió con satisfacción después de escucharlo decir eso mientras limpiaba la maleta, la cerraba y se preparaba para que se fuera antes de que Izuku le dejara un mensaje. Mira, no sé cuál es tu objetivo al intentar convertirme en tu caballo de carreras o algo así, pero quiero que entiendas algo. Izuku gira la cabeza hacia Masamori con una mirada amenazante. Si descubro que me has jugado, que te has metido conmigo aunque sea por un minuto, me aseguraré de que desees no haber nacido en este mundo. Masamori muestra una suave sonrisa bajo sus labios, reconociendo la amenaza de Izuku y asiente con la cabeza en señal de comprensión. Fue a la puerta y se despidió de Izuku mientras se preparaba para limpiar todo el lugar, ya que apestaba a polvo y telarañas. Justo antes de que Aizawa estuviera a punto de irse, decidió dejar una noticia importante. Mira, casi lo olvido. Nezu tiene tu primera tarea antes de inscribirte en una misión. Izuku levantó una ceja en respuesta. ¿Qué es esto? Preguntó mientras sacaba algunas cajas del estante. Él quiere que enseñes en la UA. Durante los siguientes segundos, el almacén quedó en completo silencio ante la declaración de Aizawa, con solo el sonido de las gaviotas contra la ventana de la cocina siendo el único sonido ambiental en toda la casa junto con las maldiciones que salían de la boca de Izuku. Fin del capítulo.